México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte. 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 8. Algo parecido a un pato. Corría el mes de agosto de 1972, un mes después de la visita de Luis Echeverría a Washington, cuando en México tenía bien celebrarse el Congreso Mundial Anticomunista, reunión de alimañas venenosas que hasta esa fecha se venía realizando en el lejano oriente, comenzando en Taipei, Formosa, siendo aquella una organización de extrema derecha de índole fantoche, apadrinada por Chiang Kai-shek. Y escribía Manuel Buendía: ahora se le otorga el honor a México, por algo será. Tal honor incluía la presencia en este país de lo más granado del terrorismo anticomunista bajo nómina del Pentágono y del Departamento de Estado. Días en los cuales los halcones de don Octaviano efectuaban atentados terroristas concentrándose en Puebla, como haciendo méritos para ser tomados en cuenta a la hora de obtener patrocinio en dólares. Agrupaciones de choque de derecha que se veían complementadas con jóvenes entusiastas del Instituto Atlético Cultural Marcial, ligados al movimiento cívico tradicionalista de México, de católicos monárquicos a lo gachupín, agrupación de mochos que veía con mala cara que el gobierno de Echeverría haya incluido en puestos clave a líderes del 68, Jesús de Veracruz, reclamando asimismo, tan recalcitrantes cuan exaltados franquistas, suprimir el régimen de economía mixto del priismo, pues no era sino la bandera tras de la que se oculta el propósito de socializarlo todo. Teniendo temor de que el presente régimen implantase en nuestra patria una dictadura socialista, sobre todo si el próximo presidente llegase a ser Cuauhtémoc Cárdenas, Dios nos coja confesados. Como puede verse, se trata del viejo truco de azuzar a los mochos para que armen la escandalera, oponiéndose a cualquier señal de política progresiva, aprovechándose la consabida virulencia del fanatismo religioso anticomunista. Que el tío Sam los tenga en su efímera gloria. El secuestro del cónsul estadounidense en mayo del 73, ligado a los asesinatos de Garza Sada y de Fernando Aranguren, empresario tapatío, exaltan la participación de grupos derechistas, tanto en el norte del país como en Guadalajara y en Puebla, efectuándose operativos que insinuaban tras de sí la injerencia de la CIA. El ambiente se enrarecía con actividades que dejaban como secuela el mal olor que hiede a derecha recalcitrante. En noviembre de 1973 visitaba México un prominente terrorista pinochetista llamado Pablo Rodríguez Bues, experto en asesinatos y explosivos. Conferencista destacado en la ciudad capital y en Puebla, donde fue recibido y condecorado acorde a recientes méritos realizados en su natal Chile. Poco tiempo después se produjeron 2 atentados dinamiteros contra la Embajada de Cuba en México. Si los subversivos de izquierda cometían atrocidades, estaba justificado el que aparecieran escuadrones cazadores de comunistas adiestrados por la CIA en el uso de explosivos, el secuestro, la tortura y el asesinato. Coincidiendo con la instauración del gorilato pinochetista, en México se da la difusión de anónimos subversivos similares a los empleados meses atrás en Chile, arengando al ejército a que se opusiera al régimen comunista que Echeverría estaba procurando. Santo mocherío, hagan la batiseña. Por algo sería que Manuel Buendía alertaba sobre la incidencia de la CIA por aquellos años, insinuando una estrategia de desestabilización. Como el valiente periodista lo solía decir, si se trata de una ave acuática, palmípeda y que grazna, debe afirmarse que es un pato. Pues sí, se trata de que en México cunden los remores, las referencias falsas, los atentados terroristas, huele a operaciones de desestabilización.
por lo que es de suponerse que la CIA esté detrás de ello. Si huele a pólvora, carroña, infundios, insania, no sería descabellado considerar que detrás de ello esté una institución concebida en Norteamérica para conspirar, the Central Intelligence Agency. No es de extrañar que en lo inmediato fueran siendo asesinados presuntos terroristas de izquierda, lo que le planteaba a Manuel Buendía la interrogante de si ya había en México escuadrones de la muerte a lo brasileiro o a lo guatemalteco, entrenados por efectivos pinochetistas bajo la experta asesoría de la CIA, contando con financiamiento oligárquico. Y si Echeverría planeaba un viaje a Cuba, había que colocar bombas en las representaciones cubanas. En enero de 1974, cuando Buendía hacía saber que 24 horas antes de que iniciara una serie de bombazos, se publicó la advertencia que nos hizo el presidente del Comité por una Sociedad Abierta, el norteamericano William Hicks. La CIA quiere inmiscuirse en el asunto de la sucesión presidencial en México. La mano pachona de la CIA se insinúa detrás de rumores con propósitos desestabilizadores, a la manera como ya se habían efectuado en Chile y en Venezuela, contando en este caso con el patrocinio del Grupo Monterrey, con sucursales en Guadalajara, los Tecos de la UAG, y en la muy católica Puebla de Los Ángeles, así como con las simpatías de algunos panistas y la bendición del alto clero. Y el miedo inculcado desorienta a la ciudadanía y cobra efecto. El pueblo, ajeno a la simpatía por el gobierno, se aleja de la participación política. En el mes de junio del 75, Manuel Buendía volvía a la carga con su escrutinio a las operaciones encubiertas de la CIA en México, denunciando la existencia de un laboratorio de investigaciones profundas, ubicado en Copilco, especializado en metodologías aplicadas al dominio mental colectivo, el que debía estar relacionado con la agencia maligna. Psicólogos norteamericanos y mexicanos realizaban allí una investigación sobre la entraña de un pueblo más allá de la conducta manifiesta. La investigación tiene un valor predictivo. Se averigua lo que está latente y se detectan las condiciones bajo las cuales eso podría convertirse en hechos de la conducta. En otras palabras, la investigación permite conocer al gobierno norteamericano cuáles son los más graves motivos de tensión de los ciudadanos mexicanos, por qué existen esas tensiones y cuáles serían los mecanismos para hacerlas estallar en un momento requerido. Todo un caso de estudio transcultural, a como la CIA le agrada efectuar con motivo de realizaciones posteriores científicamente garantizadas. La Foundation Funds for Research in Psychiatry, organización cuyos recursos económicos vienen de la compañía Smith, Klein & French, fabricante de productos farmacéuticos, y del gobierno de los Estados Unidos, le otorgaba a un prestigiado doctor mexicano apellidado Díaz Guerrero la conducción de los estudios, mismo doctor emérito encargado de seleccionar los libros de consulta básica a ser leídos por los estudiantes de psicología de la UNAM. Más de 90% de tales libros son norteamericanos, editados aquí por Trillas, que a la vez está asociada al capital norteamericano vía la editorial Wiki. Díaz Guerrero figura oficialmente como asesor de Trillas. Desde luego que tan egregio científico mexicano se valía de los dólares que le otorgaba a la Fundación Rockefeller y en cuyo currículum vitae se incluía una ponencia presentada en Austin en la que tenía a bien describir las actitudes de los mexicanos frente al padre, la autoridad, los jefes y los Estados Unidos. Estudio para buen empleo imperialista que el dichoso doctor les ocultó a sus colegas en México, que aquello tenía que ver con la elaboración de Plaza Sésamo. Por tales bobos nos tienen. Saqueados y endeudados. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Si así fuese, la nacionalización de la banca debió completarse con otras medidas de carácter nacionalista y control de empresas. No siendo el caso, los banqueros se prepararon para hacer inefectiva la nacionalización e iniciar su recuperación. Además de que hay que reparar en las generosas, cuantiosas recibidas por indemnización. Miguel de la Madrid, siendo ya presidente electo, sin haber tenido la más mínima oposición,
dice estar de acuerdo con la nacionalización, cuando que en realidad no era un político que tuviese un perfil nacionalista, sino por el contrario, el primero de los presidentes tecnócratas neoliberales provenientes en sus estudios superiores de Estados Unidos. Aún antes de que tomara posesión, se podía atisbar en el horizonte el que de la Madrid daba indicios de que su administración pretendía dar un giro diferente al de sus antecesores. La noticia dada por el New York Times, según la cual el gobierno mexicano envió una carta confidencial al Fondo Monetario Internacional en la que se ofrece tomar medidas que no aparecen consignadas en el documento que se hizo público, no solo es motivo de explicable preocupación. La sospecha despertada entre estos analistas marxistas, como se verá, no era infundada. La banca nacionalizada no se optimiza ni funciona de manera adecuada en un marco en donde irán prevaleciendo las consignas neoliberales, resultando una contradicción de intenciones y procederes. En definitiva, de la Madrid no era un presidente adecuado para hacer valer la transformación bancaria procurada y, sin embargo, fue el elegido del anterior. Por algo sería que los ex banqueros veían con beneplácito su arribo a Los Pinos. Lo mismo vale para los empresarios de Monterrey. Ya la hicimos, exclamaron al conocer su designación a la presidencia. Por su propia procedencia familiar y formación profesional y política, de la Madrid era un sujeto ligado a la banca privada y a los postulados neoliberales. Ni fu ni fa, renovación moral de por medio. La pusilanimidad por delante. La nueva administración no ha de comprometerse con el seguimiento de la decisión López Portillista, sino que, como todo su accionar sexenal es un ir pasándola de la inercia, eso sí, acatándose en pleno la política económica neoliberal. Y así le fue al país. Desdibujado, Miguel de la Madrid Hurtado no era ya un presidente de la revolución, pero tampoco un tecnócrata avesado, como sí lo será su secretario de Programación y Presupuesto. Quedando la nacionalización de la banca como un acto aislado, desesperado, sin acompañamiento y así carente de continuidad y de posibilidad de ser consolidado, se dejaría a la banca languidecer mientras la política económica de franco sesgo neoliberal se ejercía de manera autoritaria. Entonces, difícilmente la nacionalización bancaria podía concretar en un cambio radical en favor de la economía nacional cuando todo apuntaba hacia la apertura neocolonial. De manera tal que la nacionalización se llevaba a cabo en una temporalidad en la cual la intromisión del recetario neoliberal es admitida por parte de la cambiante agrupación política que adentro del partido gira para aceptar la injerencia del capitalismo imperialista. El PRI dejaba de ser el partido descendiente de la revolución para ser un partido dominado por la tecnocracia en conexión con la influencia que el capital internacional imponía a través de la política económica neoliberal.